Así que antes de leer el pasaje, quiero orar y quiero darles también un poco del contexto. Oren conmigo y yo les invito, vamos a dar toda nuestra atención al Señor, ¿verdad? Él merece lo mejor de nosotros siempre. Él merece nuestra mejor adoración y ahora le vamos a dar nuestra atención. Padre, gracias. Es un gozo estar en tu casa, Señor. Mejor es un día en tu casa que 1000 afuera. Señor, para nosotros, Señor, es un privilegio estar aquí y con referencia, Señor, nosotros abrimos nuestros corazones para recibir la semilla de esta palabra. Padre, yo en especial pido una gracia para comunicar lo que hay en tu corazón. Yo pido una unción fresca, Espíritu Santo. Yo pido que ministres a cada vida, a cada corazón, que tu iglesia esté edificada en esta mañana. Este es mi deseo y yo sé que es tu deseo también, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Como yo decía, David era un hombre guerrero, tenía muchas batallas. El Señor le escogió para ser el segundo rey de Israel. El primer rey, Saúl, por su pecado, por su desobediencia, perdió su lugar como rey. Y cuando Dios escogió a David, Dios vio en él un corazón conforme al corazón de Dios. Lo que Dios buscaba en el rey era un varón conforme a su corazón. Cuando Dios escogió a David, Dios no menciona el talento de David. David era un hombre talentoso. Él tocaba el arpa, era un buen músico, escribía cantos, era un cantante. Pero Dios no habla de su talento cuando Dios le escoge. Dios tampoco habla de su apariencia física. David era un hombre, un joven guapo. Pero cuando Dios lo escoge, no menciona que él es un hombre guapo. Cuando Dios escoge a David, él no menciona sus logros cuando mató a los leones, no menciona su fuerza de juventud. Lo que Dios nota en David es su corazón. Dios estaba interesado en el corazón de David. Dios miró el corazón de David. De hecho, cuando Samuel llega a la casa de David, Dios tiene que decir a Samuel que no mire las cosas externas, pero que él debe ver lo que hay adentro. Primero de Samuel 16:7, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Como seres humanos tenemos una tendencia de juzgar basada en apariencias. Nosotros notamos las cosas externas, pero Dios mira el corazón. Él está interesado en la condición de nuestros corazones. Nuestros corazones están siendo siempre vigilados. La Biblia dice que Jehová pesa el corazón, que Él conoce los secretos del corazón. Él escudriña los corazones de cada ser humano en este mundo. Él está muy interesado en la condición de tu corazón. ¿Y sabes qué? Tú también debes estar muy interesado en la condición de tu corazón, porque la condición de tu corazón determina la dirección de tu vida. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero ese corazón se alejó de Dios en un momento. Y lo leímos esta semana en la lectura. Y ustedes lo pueden leer otra vez en 2 de Samuel, capítulo 11. En un tiempo de guerra, David se quedó en el palacio, estaba donde no tenía que estar. ¿Y cómo nos podemos meter en problemas cuando estamos en el lugar donde no debemos estar? Y comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. Él ve a una mujer hermosa bañándose. Y no solamente ve una vez, él sigue viendo. Qué importante es cuidar los ojos y qué difícil en el día de hoy, ¿verdad? Con tanta perversidad que hay enfrente de nosotros, hermanos, cuida sus ojos, cuida lo que está viendo.
Quizá uno no puede evitar ver la primera vez. A veces estamos en una tienda y de repente aparece quizá una foto o algo y no estamos esperando eso. Pero sí podemos evitar de seguir mirando y de mirar una segunda, tercera vez. Hay que cuidar los ojos. Recuerden que Job decía, por eso Job decía, yo hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Es importante. Pero David comenzó a mirar a esa mujer y él manda por ella viene, tuvieron relaciones, ella se queda embarazada y las cosas hubieran sido mucho más fácil y menos complicado si David en cometer el primer pecado si se hubiera arrepentido en ese momento. Pero él no se arrepiente por tener pensamientos de lujuria. En ese momento, él sigue. ¿Y cómo es que un pecado nos lleva a otro? Él no solamente tiene lujuria, adulterio, pero también él manda a matar al esposo de ella, Urías. Y un pecado lo lleva a otro. Y David, por casi un año, un poco menos de un año, lleva esa carga de su pecado. Hermanos, nosotros no tenemos que llevar el peso del pecado porque Cristo llevó ese peso cuando Él murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos experimentar la libertad que viene cuando nosotros recibimos el perdón de Dios. Pero David tapó el pecado. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. En lugar de confesar, cubrimos. Y él lo tapó, quizá pensando que todo iba a seguir normal, hasta que un día viene Natán y lo confronta. Y por la misericordia de Dios, Dios usa al profeta para confrontar a David en su pecado. Y la respuesta de David, cuando él escucha las palabras de Natán, es: yo pequé contra Jehová. Y el salmo que vamos a leer en un momento es una oración que David ofrece a Dios, una oración de arrepentimiento después de este fracaso, después de caer en el pecado. Es una oración de él, pero también es una enseñanza para nosotros. Quisiera comenzar con el versículo 10. David tiene su corazón hecho pedazos. Hay muchos salmos que son alegres, ¿verdad? Nosotros hemos leído salmos alegres, pero este salmo no es un salmo alegre. Su corazón está hecho pedazos por causa de su pecado. Y vamos a leer primero versículo 10, después vamos a ver otros versículos. Pero con ese corazón lleno de dolor, él clama a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Podríamos leer eso juntos? ¿Puedes leer eso conmigo? Vamos a leer el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hace tiempo, cuando yo tuve un problema con mi salud, muchos de ustedes sabían que yo tenía ese problema. Yo fui al hospital porque tenía un dolor muy fuerte en mi pecho y ellos hicieron muchos exámenes, como ustedes saben que cuando van al hospital hacen, ¿verdad? Todos esos exámenes costosos que hacen, y no encontraron ningún problema con el corazón. Y como no encontraron un problema con el corazón, me dieron medicamento para el dolor y me dijeron, bueno, probablemente es ansiedad. Así que me dieron medicamento para ansiedad, pero no era ansiedad, era un nervio. Un nervio que yo tenía en mi cuello que me estaba causando ese dolor. Pero como ellos no podían diagnosticar bien el problema, me dieron un tratamiento que no me funcionó, que no me iba a ayudar. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. A veces vemos algo en nosotros que necesita cambiar.
Y queremos un cambio, vemos un problema en nosotros, quizá es ese coraje, quizá te ofendes fácilmente, quizás la amargura, quizás estás batallando con tu boca, quizás dices palabras que no debes decir y vez tras vez caes en lo mismo, o quizá batallas con la pornografía o ves cosas que no debes ver y intentas cambiar esas cosas, esas acciones sin tratar con el verdadero problema, sin tratar el problema desde la raíz. David reconoce lo que él necesita en el momento en que él ha pecado es un nuevo corazón. Que el problema era un problema del corazón y ese problema que cada vez nosotros como seres humanos enfrentamos cuando nosotros batallamos con una acción mala. No es solamente la acción, es la raíz. ¿De dónde viene esa acción? Ese fue el problema con los líderes religiosos. En una ocasión, ellos se frustraron mucho con Jesús y sus discípulos, porque los discípulos de Jesús no lavaron las manos como los líderes religiosos pensaban que ellos debían hacer. Los líderes religiosos, los fariseos, tenían todo un ritual de cómo se debía lavar las manos. Querían estar limpios externamente. Así que ellos preguntan a Jesús esta pregunta, dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ellos estaban preocupados por esa limpieza externa. ¿Y saben lo que Cristo respondió? Escuchen sus palabras, Mateo 15, versículo 11. Él dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y luego versículo 18, él dice, Mateo 15, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Te está diciendo, el problema no es la limpieza de las manos, es el corazón. Lo que es más importante es la condición del corazón. Versículo 19 de Mateo 15, Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. David entendió que su problema era un problema del corazón. Hermanos, muchas veces yo escucho a las personas decir cosas como esto. Yo quiero ser una mejor persona o quiero cambiar esto en mí. Pero están intentando hacerlo sin pedirle a Cristo que les dé un nuevo corazón. Sin tratar con la raíz del problema. David llevó este pecado por casi un año y luego en versículo 1, escuchen lo que él dice. Él comienza a apelar a la misericordia de Dios. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! En versículo 1 de Salmo 51, David clama, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, esta no es una oración breve y rápida que uno hace a veces antes de comer, que ya quiere la comida y nada más brevemente dice una oración realmente sin que salga del corazón. Esta oración es una oración desesperada. Él está clamando a Dios. Cuando Natán confronta a David, David se tira al piso y por varios días él no come nada. Su corazón tenía tanto dolor por causa de su pecado. Y David se da cuenta de algo, que si él va a recibir un nuevo corazón, no va a ser por los méritos de David, va a ser por la misericordia de Dios. Si tú estás aquí es por la pura misericordia de Dios. David no intentó minimizar su pecado diciendo, bueno, yo sé que lo hice, pero yo soy un buen rey, ¿verdad? O no intentó decir, bueno, pero hice muchas batallas. Él no
apeló a sus méritos. Yo sé que como seres humanos nos gusta creer y pretender, a veces pretender que somos más justos de lo que somos. Pero la realidad es que cada uno de nosotros hemos pecado. Y la base de nuestro perdón no es nuestros méritos, es la misericordia de Dios. Dios es la fuente de perdón. Y si intentas acercarte a Dios por medio de tus méritos, no te va a ir bien. Necesitas la misericordia de Dios. Y gloria a Dios que hay más que suficiente gracia y misericordia en el Señor para el perdón de tus pecados. David entendía la seriedad de su pecado, qué tan grave era su pecado y al mismo tiempo la grandeza de la misericordia de Dios. Que aunque el pecado de David es grande y el pecado de cada uno de nosotros es un asunto grave, no lo debemos minimizar. Y al mismo tiempo entender que la misericordia de Dios es más que suficiente y Él se deleita en perdonar los pecados. Miqueas 7, versículo 18. Dice así el profeta Miqueas: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en perdonar tus pecados. Así que cuando nosotros pecamos y cada uno de nosotros pecamos, debemos correr inmediatamente al trono de la gracia para recibir perdón de Él. David entendió que su pecado era grande, pero no era más grande que la misericordia de Dios. David entendió que él había sido infiel, pero Dios era fiel. Y él clama: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Versículo 2 de este capítulo, él dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David se sentía sucio por el pecado. El pecado deja una mancha, ¿verdad? Nos contamina, nos ensucia el corazón. En versículo 1, David había pedido a Dios: Dios, borra mis rebeliones. Pero David no solamente pide que Dios borra su historial, eso era parte, y es parte de lo que Dios hace. Pero no solamente quería eso, él quería que Dios lo lavara. Dice: lávame más y más. Él quería un corazón limpio, él quería un corazón puro. Hermanos, la Biblia dice en Mateo 5: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante es tener un corazón puro, un corazón limpio. Y solo Dios puede limpiar nuestros corazones. Es la sangre de Cristo que nos limpia. Primero de Juan 1, versículo 8 dice: si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A veces nosotros intentamos engañarnos, pensando que todo está bien, pretendiendo que no hemos pecado. A veces intentamos cubrir el pecado en lugar de confesarlo. Pero luego dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David quería un corazón limpio, un corazón puro. Por él dice: lávame más y más. En versículo 3, aquí vemos, comienza la confesión de su pecado. Nosotros a veces queremos ocultar, esconder, cubrir el pecado, pero lo que debemos hacer es confesarlo. ¿Y qué es confesar? Es estar de acuerdo o decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. En su confesión, Él reconoce la gravedad de su pecado. Noten que Él no dice: ay, fue un error,
cometí un pequeño error. No, él habla de su pecado con palabras como esta, maldad, rebelión. Él reconoce la seriedad. A veces nosotros intentamos cambiar el nombre del pecado y porque no queremos aceptar responsabilidad cuando nosotros pecamos. Pero parte del arrepentimiento es asumir la plena responsabilidad. Yo lo hice, yo soy responsable. Él reconoce que su pecado es grave. También reconoce que Él es responsable para su pecado. Él no está intentando excusar su pecado. Muchas veces nosotros intentamos excusar el pecado y quizá hemos escuchado a alguien pedir una disculpa y luego dicen, ay, discúlpame, pero. Y todo lo que viene después de ese pero es mucho más de lo que dijeron antes. O sea, intentamos ofrecer explicaciones o defendernos. No, David acepta la plena responsabilidad por su pecado. No diciendo, ay, pues fue la mujer que me provocó. O fue mis circunstancias. O fue porque sufrí en mi niñez. No, él acepta. Reconozco mis rebeliones. Parte del arrepentimiento y de recibir ese corazón nuevo es que tenemos que reconocer nuestra rebelión. Tenemos que reconocer cuando pecamos. Él no solamente reconoce que Él es responsable, reconoce qué tan grave el pecado es, pero también reconoce que Él ha pecado contra Dios. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pregunta, ¿David pecó contra otras personas? Sí, claro. Pecó contra varias personas, lastimó a varias personas, pero dice contra ti, Dios. ¿Sabe lo que eso me dice? Cuando nosotros pecamos contra otras personas, Dios lo toma personal. Es como cuando pecamos contra otras personas, estamos pecando contra Dios. ¿Me explico? Debemos tener cuidado con cómo nosotros tratamos a los demás. Cuando pecamos contra nuestra familia, es contra Dios que estamos pecando. Cuando tratamos mal a otros, es contra Dios que estamos pecando. En versículo 5 de Salmo 51, David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoce que el problema comenzó mucho antes de que él conoció a Betsabé. Cada uno de nosotros nacimos propenso a pecar. Por eso cuando un niño nace, los papás nunca enseñaron al niño a desobedecer, a mentir, pero así sabe. O sea, nadie te tuvo que enseñar a desobedecer a Dios. Tenemos esa inclinación en nuestros corazones. Por eso hay que entender, el pecado es mucho más de una mala conducta. Es algo que traemos adentro. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Por eso necesitamos un nuevo corazón. No estamos aquí para hablar de cómo modificar tu comportamiento o cómo pensar más positivamente. De eso no se trata. Se trata de un nuevo corazón, de nacer de nuevo. Cada uno de nosotros nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Es algo que traemos adentro. No es solamente una mala conducta, no solamente son malas acciones, es nuestra condición como seres humanos y es un problema interno. Tú puedes venir a la iglesia, uno puede aprender todo el lenguaje, el vocabulario de los cristianos sin realmente tener una transformación en el corazón. ¿Cuál es la respuesta? El profeta Ezequiel habló de
de la obra que Dios hace en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. Y Él dice que Dios hará esto. Dice, os daré nuevo corazón. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Necesitamos un nuevo corazón. Un corazón que busca a Dios. Un corazón que tiene la capacidad de obedecer a Dios. Quizás hay algunos aquí que vienen para cumplir una obligación o quizá incluso hay algunos que vienen porque le jalaron ¿cómo se dice? La oreja. Cuando yo comencé a ir a la iglesia en mi niñez, yo fui por la fuerza. Me obligaron a ir, ¿verdad? Pero qué bueno que me obligaron a ir porque allí el Espíritu Santo tocó mi corazón. Yo recibí a Cristo. Él me dio un nuevo corazón. Un corazón que desea buscar a Dios. Él me cambió, me transformó. Él nos cambia, nos transforma, nos da ese nuevo corazón. Y después de recibir ese nuevo corazón, después de nacer de nuevo, nosotros debemos mantener una comunión con Cristo. Sin mantener una comunión con Él, nosotros vamos a volver a actuar como actuamos antes, de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa. Hay que rendirnos a Cristo, depender de su gracia todos los días. Hermanos, el arrepentimiento no es solamente para ese momento cuando tú recibes a Cristo. Es importante en ese momento, pero también es importante todos los días. Que nosotros vivimos dependiendo de la gracia del Señor todos los días. Reconociendo que yo no soy nada sin Cristo. Aún en mi mejor día, como cristiana, mi justicia es como trapo sucio. Dice la palabra que nuestra justicia es como un trapo sucio. Y nosotros tenemos que vivir dependiendo de la gracia de Dios. En versículo 6 de este salmo, David decía, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué está diciendo? Que Dios desea que seamos íntegros, que Dios desea que nosotros seamos sinceros, honestos. Y nosotros podemos pretender muchas cosas aquí entre nosotros. Ustedes me conocen de una forma, pero yo me imagino, igual que tú, los que viven con nosotros nos conocen mejor, ¿verdad? O sea, nosotros nos conocemos aquí y quizá algunos tú conoces más que a otros, pero los que viven contigo te conocen aún más. Pero hay cosas que aún los que viven contigo no saben de ti. Hay pensamientos que quizá aún los que están en tu casa no saben. Pero Dios te conoce más de aún que tú conoces a ti mismo. Él te conoce completamente y te ama. Y Él quiere lo mejor para ti. Él no quiere que tú andes atormentado en tu corazón por el peso del pecado. David cargó ese pecado por casi un año. El pecado nos roba del gozo, nos roba de la paz. Y quizá hay algunos aquí que tú no tienes esa paz en tu corazón que viene del perdón de Dios, que viene de un arrepentimiento genuino. Y Dios te quiere dar esa paz. En versículo 7 dice, purifícame con hisopo. Hisopo era una planta que usaban como para rituales de limpieza. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y luego mira lo que dice versículo 8. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recargarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Y luego el corazón de este salmo, versículo 10, dice, créeme, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es lo que necesitaba David? Necesitaba un corazón limpio. Muchas veces estamos batallando, tratando con lo externo, con lo que necesitamos. Es un cambio en el corazón, un corazón limpio. Y luego en versículo 11 él dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sostente. Cuando él dice, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿sabe lo que eso me dice? Que él había perdido el gozo. Cuando nosotros cargamos con pecado no confesado, no vamos a andar en el gozo y la paz que el Señor tiene para nosotros. Pero gloria a Dios que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nosotros podemos experimentar el gozo del perdón. Hay un gozo en recibir el perdón de Dios. Los que son contentos, los que realmente tienen un gozo verdadero son los que han experimentado el perdón de Dios. Salmo 32 lo dice de esta forma: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, felices, bendecidos, dichosos son los que han recibido perdón. Si tú has recibido el perdón de Dios, tú eres dichoso, bendecido, bienaventurado eres. Puedes celebrar eso, darle gloria a Dios, que tú puedes experimentar el gozo del perdón por medio de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Gloria a Dios. Que nosotros no tenemos que seguir cargando con el peso del pecado. Primero de Juan 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos, pero podemos confesar el pecado. La Biblia también nos dice que nosotros tenemos abogado en el cielo. Primero de Juan 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol Juan decía a los discípulos: yo les estoy escribiendo esto para que no pequen. Pero luego él dice: si alguno hubiere pecado, y hermanos, vamos a pecar. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios, que Él es el abogado. Gloria a Dios por su obra en la cruz. Que Él nos limpie y nos da un nuevo corazón. Mucha gente está frustrada, intentando quizá cambiar su manera de pensar sin Cristo, o cambiar su comportamiento, sus acciones, sin entregar su vida a Cristo. Pero hermanos, sin Cristo nada somos. El problema no solo es la mala conducta, es un problema de corazón. Por eso David clamaba a Dios: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sin Cristo estamos perdidos, muertos en nuestros pecados. Pero con Él nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Hay vida en abundancia para nosotros, gozo en la salvación. Tú puedes gozarte en la salvación. Pase lo que pase en tu vida en el día de hoy, gócense en su salvación. Tu nombre está escrito en el libro de la vida en el cielo. Hermanos, eso es motivo de gozarnos. Versículo 13, David dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Él está diciendo lo que él ha experimentado. Él va a compartir con otros. Él va a enseñar a otros como ellos también experimentar el gozo del perdón. Versículo 14, él dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia.
que Él, después de recibir el perdón, Él puede cantar de la justicia de Dios. Hermanos, Dios es justo. Él siempre tiene la razón. No sé si lo vieron en versículo 4. Él dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es justo en sus juicios. Él siempre tiene la razón. Yo sé que el mundo a veces intenta distorsionar la palabra de Dios, pero Dios siempre tiene la razón. Su palabra no cambia. Versículo 14 habla de su alabanza, que ese perdón iba a resultar en una alabanza. Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, versículo 17 habla de los sacrificios de Dios, que son un espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. Dios habló al pueblo de Israel vez tras vez, porque ofrecían sacrificios sin tener un corazón entregado a Él. Tenían un corazón desobediente, un corazón que no amaba a Dios, que no buscaba a Dios, pero todavía practicaban los sacrificios. Y no es que Dios no quería los sacrificios, porque Él había pedido los sacrificios, pero lo que Él estaba buscando era un corazón conforme a su corazón. Y eso es lo que Él desea en nosotros. Él quiere darnos un nuevo corazón. Él quiere limpiar nuestro corazón. Él quiere que recibamos la salvación, que nazcamos de nuevo. Y después de nacer de nuevo, que nosotros podemos mantener esa comunión con Cristo. Y cuando pecamos, que corramos a su trono de la gracia para recibir perdón de Él y misericordia. Él es rico en misericordia. Quiero terminar mencionando en la Biblia palabras que la Biblia usa para la palabra pecado. Uno es iniquidad. Yo sé que esto no es una palabra común para nosotros. Iniquidad no lo decimos muchos. ¿Y qué es lo que quiere decir? Iniquidad quiere decir conductas deshonestas, culpa, algo torcido. Se usaba esa palabra para referirse a un camino torcido, iniquidad. El pecado distorsiona nuestra manera de pensar. Quiero mencionar estas palabras con el fin de que nosotros podamos diagnosticar bien nuestro problema de pecado, iniquidad, esa culpa, algo torcido, transgresión. Yo sé que quizás lo han escuchado en la Biblia y no es común para nosotros usar esa palabra también. ¿Qué quiere decir transgresión? Es una infracción, rebeldía. Por ejemplo, cuando dos naciones hacen un acuerdo, un pacto, y una de esas naciones no cumple con lo que se debía hacer, es una infracción. Rompe la relación. El pecado es un asunto de relación con Dios y con los demás. Y el pecado rompe nuestra relación con Dios, nos separa de Dios y nos separa de otras personas. Transgresión, infracción, rompe la relación con Dios y con otros. Y la palabra pecado, que quiere decir fracasar, es como cuando una flecha no llega al blanco, errar al blanco. Cada uno de nosotros hemos sido como esa flecha que no llega, que no llega, que fallamos. Cada uno de nosotros hemos pecado y necesitamos recibir el perdón de Dios. En el momento de salvación, pero todos los días necesitamos dejar que Dios examine nuestro corazón. No solamente tratar nuestros problemas de una manera externa o superficial.
Ustedes han visto en la iglesia que reemplazamos los pisos, pero quizá lo que la mayoría no saben es que el trabajo, yo sé que algunos saben, el trabajo fue mucho más que solamente los pisos. Porque cuando reemplazamos los pisos, ahí vimos que había áreas en que el agua estaba entrando en el edificio abajo, en varias áreas. Y nosotros dijimos, bueno, no solamente podemos cubrir esto y dejar ese problema del agua entrando, porque si no, pues todo lo mismo va a pasar. Tenemos que tratar el problema, solucionar la raíz del problema. Hermanos, a veces nosotros de una manera superficial intentamos tratar con nuestra conducta, quizá es con el enojo, quizá es con las palabras que estamos diciendo que no debemos decir, quizás con lujuria, o sea, lo que sea. De una manera oficial estamos intentando con las cosas externas, o quizá es en su disciplina. Decir, bueno, voy a asistir a la iglesia y estás fallando vez tras vez en ese compromiso. La raíz del problema es interno. Todo es más que la conducta, es un problema de corazón. Pídele a Dios que te limpie el corazón, que te dé un nuevo corazón. Póngase de pie. Y vamos a hacer esta oración, así como dice aquí en la Biblia. Pero yo les voy a pedir que lo hagan de corazón. En versículo 10. Vamos a orar esto. Pueden repetir después de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios quiere que tú experimentes la paz y el gozo que viene de un corazón limpio, que no haya nada contaminando tu corazón. Hermanos, cada uno de nosotros a veces tenemos cosas que comienzan a contaminar el corazón. Puede ser amargura, puede ser un rencor, puede ser enojo, coraje. Vamos a pedir que Dios sane desde la raíz.